Muchas gracias, jueza Macaulay. Muchas gracias, señor D'Amico, por sus respuestas. Está usted invitado a quedarse en el auditorio si lo tiene a bien. Y le pido al señor secretario se sirva convocar al siguiente testigo, a la siguiente presunta víctima. Gracias, presidente. Jorge Fontevecchia. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. Jorge Fontevecchia. Nacionalidad y lugar de residencia. Argentina y resido en Argentina. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre los alegados hechos y circunstancias relativas al caso, su labor como director y las características de la revista Noticias, así como el rol que ocupaba esta revista en el debate público sobre la política argentina y los alegados efectos de la condena a pagar una indemnización pecuniaria. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces podemos producir las preguntas. La doctora Kletzel va a formularlas a nombre de los representantes de las presuntas víctimas. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Fontevecchia. ¿Podría decirle al tribunal su profesión y describir brevemente su carrera desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, mi profesión es periodista. Yo fui el fundador de la revista Noticias. La dirigí hasta 1994, cuando el señor D'Amico pasó a dirigirla. A partir de ese momento fue director editorial de Editorial Perfil, que es una editorial que tiene 20 publicaciones y 2 periódicos. La revista Noticias, a lo largo de toda su existencia y junto con su predecesora que se llamaba La Semana, se ha caracterizado por tener una posición crítica con todos los gobiernos y haber padecido situaciones de persecución de toda índole. Durante la dictadura militar, que gobernó la Argentina de 1976 a 1983, la revista predecesora de Noticias fue clausurada por el gobierno militar. Yo fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo, viví en el exilio y previamente antes había estado detenido en un campo de concentración de la dictadura. Durante el gobierno del presidente Menem, que fue el segundo gobierno democrático, la revista Noticias sufrió 19 juicios por parte del presidente Menem, su familia y sus ministros. Sufrimos 2 bombas en nuestra planta de impresión y el asesinato de uno de nuestros periodistas, un fotógrafo, José Luis Cabezas, que fue el atentado más grave contra la libertad de prensa desde la llegada a la democracia en Argentina. En ese sentido, ¿podría explicar la situación general de la editorial y particular de la revista Noticias en 1995 en términos de ventas, ubicación comparativa en el mercado y conocimiento del público sobre la revista? Sí, la revista Noticias es una clásica news magazine, similar a lo que podría ser aquí en este país la revista Semana, a lo que podría ser Der Spiegel en Alemania, a lo que podría ser Time en Estados Unidos. Es la revista de mayor circulación de la Argentina, de mayor influencia, de mayor prestigio, y sus artículos tienen una llegada muy grande a todo tipo de audiencias. Gracias. ¿Podría decirle a la Corte qué posición ocupaba usted en la editorial y específicamente en la revista en 1995 y en qué consistía su trabajo? Sí, hasta 1994 yo dirigía directamente la redacción de la revista Noticias. A partir de que el señor D'Amico se hace cargo, mi posición fue de director editorial para darle al juzgado una idea aproximada de mi relación a partir de ese momento, que es muy similar a la actual. Yo tengo una reunión semanal con la revista Noticias,
en el que se discute a comienzo de la semana la agenda noticiosa y luego a lo largo de la semana la redacción y sus conductores avanzan con total libertad. El día de cierre el director de la publicación me viene a ver para confirmar los temas que habíamos hablado al principio de la semana y en líneas generales es muy difícil que yo cambie algo. ¿Podría describir en términos generales la línea editorial de la revista Noticias en relación con el gobierno del expresidente Menem? La línea editorial de la revista Noticias fue la misma con el gobierno de Menem que con el actual gobierno y los predecesores. Es una línea crítica y concibe al periodismo como un auxiliar de la justicia y un primer denunciante y parte del sistema de balance de división de poderes. Específicamente con el caso del presidente Menem se dio además una situación particular cuando la dictadura militar me coloca a mí a disposición del Poder Ejecutivo y yo me asilo en una embajada y luego salgo al exilio. Distintos amigos durante una noche en la que la policía había rodeado la editorial y yo estaba prófugo, buscaban distintas embajadas, el gobierno me acusaba de espía inglés, la Argentina había tenido una guerra con Inglaterra por las Malvinas, era una acusación obviamente falsa, entonces teníamos que encontrar una embajada de un país que haya sido netamente aliado de la Argentina durante la guerra de Malvinas, en ese momento lo era Venezuela, y bueno, conseguí asilo en esa embajada, y cuando estaba dentro de la embajada, el embajador me dice que necesita presentarme a la persona que intercedió ante él para conseguir el asilo, a quien yo no conocía, era quien luego fue presidente de la Argentina, Carlos Menem, quien se presentó, yo le agradecí, era amigo de un amigo, partí al exilio, volví, luego él fue gobernador de una provincia, no tuvimos ninguna relación de ninguna naturaleza, él asume como presidente y la revista Noticias continúa con la misma posición crítica. Al cabo de un par de meses me cita en la Casa de Gobierno y me dice que él me salvó la vida y que entonces yo debía ahora corresponderle con reciprocidad y tratar de cuidarlo. Yo le expliqué que resultaba muy paradójico que él me hubiera salvado la vida por hacer periodismo y que ahora me pida que no hiciera periodismo. Para eso no lo hubiera hecho en la época de la dictadura y no hubiera necesitado su intervención, que comprendía su situación pero que yo no iba a cambiar de posición. Lo único que sí me sentí obligado es que el día que corriese su vida a peligro yo iba a poner la mía en riesgo por defender la suya en reciprocidad. Y le costaba comprender al presidente Menem el periodismo crítico. Mi experiencia es que a todos los presidentes les cuesta comprender el periodismo crítico y que la gran mayoría de ellos prefería de que fuese un género que no existiese. Muchas gracias. ¿Podría decirle a la Honorable Corte cuál fue su participación en la redacción y publicación de las notas que son objeto de este caso? La de supervisión editorial, no distinta de la mayoría de las tapas y ni otras publicaciones, pero no estuve en el detalle del día a día de cada una de esas notas. Muchas gracias. ¿Podría describir qué efectos tuvo el hecho mismo de haber estado demandado y de haber sido condenado en lo que tiene que ver con los niveles personales, patrimoniales, profesionales y empresariales? Sí, a lo largo de 30 años de carrera lo que yo observo es que los gobiernos cambian la herramienta con la que tratan de disciplinar el periodismo. Podría decir que la herramienta es contingente, pero el deseo siempre es el mismo, el de disciplinar al periodismo. En la dictadura directamente se mataba a los periodistas. En los primeros años de democracia, con una legislación anterior, se los colocaba presos. Y en la medida que la legislación iba avanzando, en función de defender el derecho a la libertad de expresión, lo que apareció a partir de la época de Menem era la persecución jurídica económica. Como conté recientemente, Editorial Perfil tuvo 19 juicios. Yo tengo una lista en el bolsillo, si el honorable tribunal quisiese la podría leer o podría luego dejársela. El modus operandi era muy claro, iniciaban demandas en cadena, tanto el presidente, su familia, sus allegados, sus secretarios, sus ministros, y acumulaban demandas por cifras muy altas. Esas cifras obligaban a las empresas
Perfil es una empresa que tiene un sistema de contabilidad auditado por una de las principales firmas de auditoría del mundo y por la Comisión Nacional de Valores. Es una empresa que emite deuda pública y tiene obligaciones de tratamiento contable, que es hay que generar una previsión por cada demanda que se realiza. Una demanda iniciada hay que previsionar el 25%, perdida en primera instancia el 50% y obviamente el 100% perdido en segunda instancia, aunque se apelara a la Corte Suprema de Justicia. Esto hacía que la acumulación de causas civiles generara un perjuicio que colocaba a la empresa en la posibilidad de disolución, porque el patrimonio neto podía ser negativo. Era común que el presidente Menem dijera que había que tocar el órgano más sensible, que era el bolsillo. Entonces, detrás de esta acción había un plan muy racional que pretendía debilitar la realización de periodismo independiente. Y particularmente en relación con esta condena y también con las otras acciones judiciales en sede civil que usted menciona que se interpusieron, ¿podría mencionar qué efectos tuvieron en relación con la situación financiera de la editorial Perfil? Bueno, el primer punto era que nos creaba serios perjuicios de necesidad de capitalizar, porque si no la empresa entraba en patrimonio neto negativo. La Argentina tuvo en el año 2001 el default más grande que haya tenido una economía moderna, y todas las empresas de la comunicación de la Argentina entraron en alguna forma de Chapter 11. Se modificó la ley de concursos y quiebras para un sistema de refinanciación de deuda, que Perfil también cayó en esa situación. No podría decir que es solamente por los juicios iniciados por el gobierno, pero obviamente los juicios iniciados por el gobierno fueron parte de nuestra deuda, como de hecho quedó reglamentado en el proceso de renegociación de deuda. En ese sentido, queríamos consultarle al presidente del tribunal si prefiere que se aporte la lista que acaba de mencionar el señor Fontevecchia en este momento o si la aportamos luego. No, puede ser luego. Perfecto. En relación con lo que viene declarando, sería importante si usted pudiera mencionar si las acciones judiciales en sede civil que usted menciona que sufrió la editorial Perfil y la revista Noticias, también, si usted conoce, era una práctica que los funcionarios de gobierno y el presidente Menem realizaban en relación con otros medios que se dedicaban al periodismo de investigación. Sí, claro, y de hecho sucumbieron muchos de ellos. Y, el modus operandi era generalizado y hay medios que directamente cerraron, otros que se vendieron, que fueron comprados por personas afines al gobierno y que no pudieron continuar y llevar adelante la misma política editorial. Y retomando lo que usted venía diciendo, ¿cuál cree usted que es los fines que se perseguían al entablar esas acciones judiciales desde la Presidencia de la Nación? Disciplinar, el objetivo es disciplinar a la prensa, el objetivo es generar una carga que haga cada vez más pesado mantener la misma actitud, enviar un mensaje a los demás de que tengan cuidado, de que eso tiene costos, generar un mecanismo de autocensura. Y obviamente una vez que una noticia de periodismo de investigación como es este caso ya había tomado estado público, el gobierno no podía modificar la toma de conocimiento de eso, pero lo estaba realizando con un objetivo de dificultar futuras acciones similares. Entonces se trataba de una política más que de un hecho aislado. A esta corte está llegando este caso, pero hay, como mencioné, decenas de casos. Este es el caso quizás más paradójico y por momentos hasta sorprendente, pero hay otros casos, sería esto la punta del iceberg de lo que es claramente una política. Y en referencia con este caso particular, ¿qué consecuencias sufrió usted a partir de la acción judicial que entabló el presidente de la Nación? Y si puede explicarlo tanto a nivel personal, patrimonial, a nivel profesional y empresarial. Bueno, lo primero que tendría que decir es agradecerle a este tribunal que fallos anteriores han permitido que se despenalice calumnias e injurias y se despenalice
el desacato. En los años 80, yo medio en broma decía que atendía a la mañana en tribunales. Era muy habitual que teníamos continuos juicios que obligaban a presentarse continuamente en los tribunales. Era muy común, por ejemplo, que se mantuvieran juicios que luego no iban a lograr una sentencia condenatoria, pero que el solo hecho de impedir a la persona viajar al exterior, tener que tomarle las impresiones digitales, mandarlo a buscar con la fuerza pública, mantener durante años juicios que operaban como una espada de Damocles, era una forma de perseguir, de disciplinar. Entonces, lo que recuerdo de los años previos al gobierno de Menem era, por ejemplo, la posibilidad de ir preso, de haber acumulado condenas. Los delitos de acción pública como calumnias e injurias en la legislación argentina solamente la pena era cumplir a partir de los 3 años de sentencia, que generalmente se acumulaba con 2 sentencias, no en la primera. Entonces quedaba siempre la idea de que la persona podía ir presa literalmente. Entonces era una forma de coerción. Por ejemplo, cuando era frente a un funcionario público podía hacer valer el desacato, entonces por más que uno se retractase, corría el riesgo de ir preso. Bueno, eliminado el desacato, hubo un salto cualitativo enorme en la calidad del periodismo. Luego, eliminado la penalidad en los juicios de calumnias e injurias de cárcel, de detención para estos mismos, se pegó otro salto cualitativo, yo diría un salto cuántico, de una dimensión enorme. O sea, en la clínica periodística día a día yo puedo percibir la diferencia que es ejercer el periodismo hoy con hace 20 años y con hace 10. Estos cambios que estamos hablando del desacato y de la despenalización con cárcel del delito de calumnias e injurias son 2 fallos de este tribunal de esta última década, no en la época de Menem. Entonces se vivía un continuo asedio y una presión que generaba una pérdida de calidad de vida muy grande. Y usted se refiere o se refirió recién a las consecuencias en general que pueden tener acciones penales. Si pudiera referirse a los efectos que tuvo una condena civil como la que sucedió en este caso. Bueno, claro, el primer punto que tiene es que ha llevado a la quiebra a empresas. En el caso de Perfil, por la diversidad de títulos que Perfil tiene y por el hecho de que es una empresa de un cierto tamaño, le ha permitido, no sin zozobras, sobrevivirlo, pero las demandas civiles han obligado a que empresas editoriales cerrasen o fuesen adquiridas por empresas afines al gobierno. O sea, tiene un efecto contundente en el día a día del periodismo. Y en relación con el día a día del periodismo, más allá de lo que ocurra con la empresa, ¿cómo ve usted que puede haber una afectación en relación con la iniciación de una causa civil? Bueno, esto que le contaba, de que inicialmente si la demanda es muy grande, se previsiona, genera, por ejemplo, si fuera una empresa pública, automáticamente le baja la calificación de riesgo, genera en el mismo momento en que se inicia la demanda, no en el momento de la condena, consecuencias que generan inhibición. A mí me ha tocado varias veces tener directores financieros que han venido a reclamarme que había que cambiar de política porque la empresa sí era insustentable. Es decir, y estoy seguro que esto mismo sucedía en otras empresas. No éramos una rara avis en ese sentido. Y para ir concluyendo, queríamos preguntarle qué relación hace usted entre el ejercicio del periodismo de investigación y sentencias como la de este caso. Directa. Yo creo que las sociedades van mejorando cívicamente, elevando su escalón de calidad cívica y creo que lo que estamos viviendo en la última década es las demandas civiles y el ataque económico, ya que dependiendo del nivel de desarrollo cívico de cada sociedad, a lo mejor ya matar periodistas resulta, entiéndaseme esto entre comillas, muy costoso para determinados gobiernos. Entonces esta es otra forma de afectar a la libertad de prensa. Estoy seguro que con el tiempo las legislaciones
van a ir modificando esto, y lo que no quita que los distintos gobiernos van a intentar otras formas de presión y que es crónico, es una lucha continua entre el periodismo de investigación y los gobiernos, unos por tratar de velar y otros por tratar de ocultar. Muchas gracias. ¿Quiere manifestarle a la Corte, a la Honorable Corte, alguna cosa más? Lo que estoy muy agradecido de que nos permitan tratar este tema aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kletzel, y a la representación de las presuntas víctimas. A continuación, le correspondería al Estado formular preguntas. No sé si en este caso van a formular interrogantes, señor agente. Muchas gracias, su señoría. El Estado en esta instancia no procedería a formular preguntas a la presunta víctima, sin perjuicio de hacer observaciones en una etapa ulterior. Muchas gracias. Los jueces pueden formular preguntas, si así lo tienen a bien. Le pregunto al juez Villagrossi si quiere formular algún interrogante. No, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. Muchas gracias. Juez Abreu Rondel. Solo una aclaración. Usted en su exposición habló de que la revista había sufrido varios atentados. ¿Estos fueron acaecieron antes o después de las publicaciones que nos ocupan? Después. Gracias, juez Abreu. Jueza Macaulay. One comment. I just want to make one comment. Are you sure you worked for 30 years as a journalist? You look as if you were not born 30 years ago. I was very young. How do you do it? 20 years. Thank you. Thank you for your evidence. Bueno, la propiedad intelectual de la tecnología que por esta vía errónea adquiera la jueza Macaulay tendrá que ser compartida entre los jueces de la Corte. Bueno, el tribunal no tiene más preguntas que formularle, señor Fontevecchia. Le agradecemos muchísimo por su concurrencia esta tarde, por sus respuestas a todas las preguntas. Si hay alguna documentación extra con precisiones sobre esos casos que nos va a ser entregada posteriormente. ¿Puede usted...? ¿Cómo? Perdón. El juez Ventura Robles, lo omití, pero estaba tan clara las preguntas y tan contundente las respuestas que casi era redundante. Muchas gracias. Puede usted incorporarse al auditorio si lo tiene a bien. Muchísimas gracias. Y podemos llamar al perito que ha sido convocado para declarar, señor secretario. Roberto Saba. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre, Roberto Saba, nacionalidad y lugar de residencia. argentino, Buenos Aires. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para rendir dictamen sobre si las sanciones civiles pueden constituir restricciones indebidas de la libertad de expresión, un marco jurídico adecuado que ofrezca garantías suficientes para que las restricciones a la libertad de expresión cumplan con los parámetros del artículo 13 de la Convención Americana. A modo de ejemplos, el perito podrá referirse a casos y sistemas jurídicos particulares. Se informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamen rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga a pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, juro.
Puede tomar asiento. Gracias. Buenas tardes, doctor Saba. Bienvenido a esta audiencia. Gracias por haber aceptado comparecer con su experticia para compartir con este tribunal algunos aspectos que tienen que ver con elementos centrales de este caso. Antes de proceder a las preguntas que puedan formular los intervinientes y los propios jueces, usted está, como está informado, en capacidad de poder presentar un informe introductorio al cual lo convoco de inmediato y le doy la palabra para ese efecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, excelentísima Corte. Bueno, para avanzar y aprovechar el tiempo, me gustaría empezar diciendo que tanto en las Américas como en Europa creo que podemos decir que hemos hecho avances importantes en materia de prevención y protección de la libertad de expresión y prevención de la censura directa. Creo también que es evidente el avance en la erradicación de sanciones penales para diferentes situaciones de libertad de expresión, pero que hay un problema que parece estar surgiendo, que es el de la utilización de vías indirectas para limitar la libertad de expresión. Algunos ejemplos de ello pueden estar dados, por ejemplo, por el caso, como expresó la Corte Suprema de Argentina, en dos casos, en Río Negro y en Perfil, acerca de cómo la falta de regulaciones apropiadas que limiten la discreción de los funcionarios públicos en la distribución de publicidad oficial, por ejemplo, es una forma de aplicar o puede generar las condiciones para aplicar censura por vía indirecta. Y creo, ya respecto del punto que me preguntan, que la aplicación de responsabilidades civiles por daños a situaciones de libertad de expresión podría ser también una situación similar, donde las obligaciones estatales de tipo positivas, en el sentido de regulatorias, que restrinjan la discrecionalidad del Estado, son necesarias para asegurar la libertad de expresión. En síntesis, la respuesta corta a el primer punto del peritaje respecto a si un sistema de responsabilidad civil puede afectar o inhibir la libertad de expresión es sí. Hay algunos casos que nos alertan sobre esta situación en muchos países. Me gustaría citar un informe de la organización Artículo 19, referido a 2007-2008, donde en diferentes países se han aplicado sanciones civiles o responsabilidad civil que sugieren que los riesgos para la libertad de expresión son altos por la utilización de ese régimen. En el caso de Indonesia, la revista Time, por ejemplo, fue condenada a pagar $106 millones al expresidente Suharto en concepto de compensación por daños por una alegada difamación. En Rusia, el diario Kommersant fue condenado por un juez a pagar $34.200 a una persona particular, Lugo Boy, por ofender su reputación como hombre de negocios. El diario había informado que el Reino Unido trataba de lograr la extradición de Lugo Boy por el asesinato de Alexander Litvinenko, quien fuera envenenado con polonio retroactivo en Londres. En Singapur, los juicios civiles por difamación son utilizados para intentar lograr la quiebra económica de políticos opositores. En España, el secretario general del Partido Popular, Carlos Saiz, demandó civilmente al diario español La Realidad por difamación y luego de que el diario se declarara en quiebra, el juez ordenó al que fuera su editor a pagar el 12% de su pensión por discapacidad a Saiz. En Marruecos, el semanario Le Journal Hebdomadaire renunció a su puesto, el editor del semanario renunció a su puesto a fin de evitar que las demandas por daños contra su publicación terminaran enviándola a la quiebra. Debió pagar $350.000 o fue condenado a pagarlos, a Claude Moniquet, a cargo del Centro Europeo de Inteligencia y Seguridad Estratégicas en Bruselas. En Filipinas, el marido de la presidenta, Gloria Arroyo, José Arroyo, inició 17 causas civiles por difamación, llegando a un total de $3.2 millones. En fin, y quizá el caso reciente en Ecuador se podría agregar a esta lista. En síntesis, un régimen de responsabilidades civiles por daños podría estar en conflicto
con la obligación de los estados de evitar cualquier tipo de censura, incluso aquella por vías indirectas. ¿De qué forma estos regímenes pueden afectar la libertad de expresión? Creo que podemos dar tres tipos de situaciones en las que podrían afectarlo. Primero, razones asociadas a algunas características estructurales del procedimiento civil que, por ejemplo, por comparación, tiene una serie tiene menos garantías incluso que un procedimiento penal. Podemos hablar de que, por ejemplo, en el sistema penal, uno para poder aplicar una sanción en la mayoría de nuestros estados debe, por un lado, presumir la inocencia y, por otro lado, existir una duda razonable, mientras que en los procesos civiles esa duda razonable no es un requisito. Por otro lado, en sistemas de aplicación de sanciones penales, la imparcialidad de los fiscales es la regla. En casos civiles, una parte que impulsa el proceso tiene un interés económico. Podemos dar algunas otras situaciones, pero quiero ahorrar tiempo. La segunda situación en la que el sistema podría entrar en conflicto con la protección de la libertad de expresión tiene que ver con déficits en el diseño legislativo. Me voy a referir a este punto luego porque es el segundo punto de la pericia. Pero básicamente podría decir que ese régimen, ese diseño legislativo debe incorporar el dato de que la situación de protección de libertad de expresión es relevante para ese diseño legislativo y evitar la incertidumbre que podría generar ese diseño legislativo para aquellos que quieran expresarse respecto de los riesgos a los que se someten. Y en tercer punto, la tercer tipo de razones tienen que ver con situaciones en las cuales el régimen legal podría llegar incluso a estar bien diseñado, pero las interpretaciones que se hacen de ese régimen legal o las prácticas con las cuales se utiliza ese régimen legal podrían conducir a persecución e inhibición de la expresión. El caso de las 17 causas civiles del marido de la presidenta de Filipinas podría ser un ejemplo. El segundo punto de pericia tiene que ver, con algunas ideas o referencias a un posible marco regulatorio que justamente impida la afectación de la libertad de expresión. Yo voy a dar algunas líneas generales de cómo podría ser un marco regulatorio y algunas más específicas. En primer lugar, creo que es fundamental, como presupuestos de este marco regulatorio, decir que no existe ninguna situación en la cual, ningún estado en el cual el régimen de daños no alcance a situaciones de libertad de expresión. O sea, no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que el ejercicio de libertad de expresión no pueda, en algunas circunstancias, no se le puede aplicar al que se expresa responsabilidad por daños. Sí estamos diciendo que el diseño de ese régimen de responsabilidad por daños debe tener en cuenta la obligación de respetar la libertad de expresión. Por otro lado, otro presupuesto importante es que ningún sistema de régimen de aplicación de responsabilidad por daños supone que todos los daños que existen en nuestro mundo van a ser resarcidos. Existe algo así como lo que podríamos llamar una política pública de asignación de responsabilidad por daños, como podemos hablar también de una política pública de persecución penal, en la cual democráticamente los estados deciden qué daños son resarcibles y qué daños no van a ser resarcibles. Con esto quiero decir que debemos tener en cuenta que el régimen legal que aplique responsabilidad por daños debería evitar aplicar, como la mayoría, como muchos de nuestros estados tienen, una regla única reparatoria que se aplique también a casos de todo tipo. Muchas gracias. Solicito si puedo extenderme 2 minutos adicionales a los que me vienen. Adelante, pueden proceder. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, el régimen legal debería evitar tener una regla única reparatoria para todos los casos y enfrentar las situaciones de afectación de daños, de compensación de daños de modo diferente, por ejemplo, para casos en los que está involucrada la libertad de expresión. Imaginemos, voy a ser muy breve con un ejemplo, no resulta equivalente un régimen de responsabilidad por daños para accidentes automovilísticos que un régimen de responsabilidad por daños para el ejercicio de la libertad de expresión.
En el primer caso, nosotros podemos imaginar un régimen muy exigente, muy costoso en términos de responsabilidad por daños, que podría tener como el efecto más negativo imaginable que las personas conduzcan sus vehículos con mucho temor, incluso aquellos que sean muy aversos al riesgo, que dejen de manejar vehículos por miedo a los costos. Pero si trasladamos ese mismo régimen de responsabilidad por daños a situaciones en las que está involucrada la libertad de expresión, podemos imaginar una situación no deseable desde el punto de vista de los compromisos internacionales y de los derechos constitucionales. O sea, costos muy elevados en materia de resarcimiento podrían generar en una persona aversa a esos riesgos una inhibición y autocensura y silenciamiento, que es justamente lo que la Convención quiere evitar cuando protege la libertad de expresión, como ya sabemos, no solo por el beneficio de aquel que se expresa, sino también por los beneficios de la comunidad política, que requiere de un debate robusto. Entonces, este régimen de responsabilidad por daños no puede ser un régimen que tenga una regla única de aplicación de responsabilidad y debería tener en cuenta, en el caso de la libertad de expresión, algunas situaciones particulares. Voy a ser muy breve, voy a dar solo títulos, pero este régimen, por ejemplo, como sucede en el derecho comparado, debería tener en cuenta quiénes son las personas que se expresan, que están alegando el ejercicio de ese derecho a la libertad de expresión, si están contribuyendo al debate público o incluso, en particular, si su profesión consiste en informar a la comunidad. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también quiénes son aquellas personas que alegan haber sido dañadas por esa expresión y su relación y su actividad relacionada con el debate público robusto. Me refiero, por ejemplo, al caso de funcionarios públicos. Y finalmente, no olvidar que la libertad de expresión, como dije, tiene esa dimensión social que esta misma Corte ha sostenido y que requiere proteger la robustez del debate público. Por lo tanto, el contenido de las expresiones va a ser relevante al momento de evaluar. Los componentes de un marco legal posible, ya entrando más específicamente, y doy también los títulos, debería contemplar, por ejemplo, estándares precisos o lo más preciso posible para determinar si hubo daño. ¿Qué queremos compensar? ¿El daño material efectivo? ¿El daño moral? ¿Qué límites hay a la asignación de esa responsabilidad, de esa compensación? Segundo, estándares para evaluar si existe responsabilidad. Aquí podemos diseñar en el andamiaje legislativo presunciones que tienden a favorecer y a proteger el debate público y cargas probatorias y de argumentación que den lugar a la compensación por daños en casos excepcionales, como sucede, por ejemplo, con la doctrina de la real malicia que todos aquí conocemos. Tercer punto, estándares para evaluar el modo y el monto de la compensación. Debemos tener topes absolutos, debemos tener topes relativos, debemos reclamar por la publicación de la sentencia, ¿dónde? ¿Cuál es el costo? Y finalmente, referencias al costo del juicio. Voy a cerrar solamente diciendo que un debate interesante, yo creo que en este punto es muy relevante, es si este tipo de estándares deben estar legislados, o sea, en una norma decidida por la autoridad democrática de los estados, o debería dejar librado a la jurisprudencia. Yo quisiera decir que en los casos en los cuales el sistema jurídico es un sistema jurídico de tradición continental, donde no se acepta la regla de precedente, el esfuerzo que debe hacer el Estado en materia regulatoria, en materia de diseño y precisión legislativa, es aún mayor que en sistemas donde hay regla de precedente. Yo creo que en esos casos es fundamental aportarle al juez los límites y los criterios que estrechen su margen de discrecionalidad, porque ese margen de discrecionalidad genera incertidumbre respecto de las responsabilidades y los riesgos, y la incertidumbre provoca en una persona prudente o aversa a riesgos altos la autoinhibición de la expresión. Estoy disponible para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sada, por su presentación introductoria, y a continuación se puede proceder a las preguntas. Y en primer lugar tiene la palabra la Comisión Interamericana. Pregunto a la relatora especial quién formulará las preguntas. Gracias, presidente. Las preguntas las formulará la abogada Carla Quintana.
Adelante, doctora Quintana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la Corte. Buenas tardes, doctor Saba. Buenas tardes. ¿Podría, por favor, darle al tribunal algunos ejemplos de posibles violaciones de la libertad de expresión por el diseño del régimen por responsabilidad por daños? Sí, como dije, el diseño debería contemplar algunas situaciones particulares y la amplitud de ese diseño, la vaguedad en ese diseño, podría generar situaciones de incertidumbre. A ver, el caso que podría citar es el caso particularmente de Argentina, el artículo 1071 bis, por ejemplo, del Código Civil, da una regla de aplicación de responsabilidad, pero esa regla es un tanto abierta, en el sentido de que la referencia es una regla única, como dije antes, se aplica a todos los casos de responsabilidad, y es una regla que asigna a responsabilidad por cualquier tipo de afectación y le da al juez una discreción amplísima, ya que el juez debe decidir cómo es esa responsabilidad y esa posible compensación de acuerdo a la equidad. Este es el típico caso, digamos, que podríamos ver, pero podemos ver casos similares en muchos países de nuestra región. El otro caso interesante es el caso, por ejemplo, mexicano, previo a la regulación, en el caso del Distrito Federal, donde existía una regla única y con características similares a la Argentina, compensado por una regulación moderna que no me explayo porque no me preguntaron, pero si quieren podría hablar de eso. ¿Podría explicarle al tribunal, por favor? Sí, por supuesto. El caso, me parece interesante el caso de la ley del Distrito Federal de México, porque es posiblemente la primera ley en las Américas del 2006 que incluye legislativamente los criterios y presunciones, por ejemplo, de la doctrina de la real malicia, estableciendo la presunción de que no ha habido intención de dañar, a menos que aquel que dice ser afectado por la expresión demuestre que hubo conocimiento de hubo falsedad, conocimiento de la falsedad de lo que se dice o negligencia para poder chequearlo. La ley es bastante extensa, tiene diferentes títulos, tiene unos 60, 70 artículos, por eso es interesante porque es un régimen particular para proteger la intimidad, la privacidad, en el caso específico de situaciones en conflicto con la libertad de expresión. No estamos hablando de una regla, de un artículo de 2 o 3 renglones, sino que estamos hablando de un complejo sistema de responsabilidad que, por un lado, identifica a aquellos sujetos que vamos a presumir su expresión es relevante para el debate público. Puede ser el caso de periodistas, pero puede ser el caso de activistas, de políticos, de artistas, de humoristas. También contempla la situación de sujetos cuya actividad hace presumir que su intimidad tiene una protección debilitada. Por ejemplo, el caso de funcionarios públicos, pero no solo de funcionarios públicos, sino, como también lo dice la jurisprudencia de los Estados Unidos, personalidades públicas que su actividad es relevante para el debate público robusto, según dice New York Times contra Sullivan. Y luego el juego de presunciones y también un análisis de unas prescripciones respecto de cómo se pagan los costos del juicio, cómo se asignan las costas, etc. Digamos, un complejo sistema de responsabilidades, de presunciones, de cargas probatorias, etcétera, que configuran este régimen particular de responsabilidad civil para situaciones de libertad de expresión.